Muy buenas tardes, ¿cómo estamos hoy? Bien contentos, qué bueno. Bienvenidos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Espero que esta prédica les sea de bendición a ustedes como también a ustedes, congregación. A esta prédica yo la he titulado La gracia de Dios para con el hombre. La gracia de Dios para con el hombre. Y he usado como cita de referencia 1 Corintios, capítulo 1, del 4 al 9, si me acompañan, por favor. Vamos a ver qué tan rápidos son y con un amén me indican si ya están listos. Ay, qué caray. Bueno, son buenos. 1 Corintios, capítulo 1, del 4 al 9. Vamos a estar examinando estos versículos. Voy a tratar, ¿verdad?, de traerlos todo, comprimirlo para poderles compartir este mensaje en este corto lapso de tiempo que tenemos. Pero el tema es inmenso, pero voy a tratar de hacerlo todo en un poco tiempo. Pero sí, vámonos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 4 al 9. ¿Listos? Dice así: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todos ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí Pablo se dirige a la iglesia de Corintio, pero quiero que les voy a hablar un poquito acerca de Corintio, ¿no? Corinto estaba ubicado en aquel entonces en el istmo de Corinto. No sé, todos saben ustedes que es un istmo, que yo no sabía, pero ya supe que es un istmo de Corinto. Es aproximadamente unos 4 millas o 7 kilómetros de ancho. Son 7 kilómetros de ancho, o sea, que divide, ¿no? O sea, del lado del norte del sur. El Corinto estaba entre medio y tenía de anchura 7 kilómetros o 4 millas de anchura. También estaba estaba a un lado de Peloponeso, con la Grecia continental, a unos 48,5 millas o 78 kilómetros del este de Atenas, o sobre las faldas del monte Acrórinto. En tiempos del antiguo, todo el tráfico entre el norte y el sur, aún el que iba y el que venía, el que quería ir para Atenas, tenía que pasar por Corintio. O sea, todo el que quería ir para Atenas tenía que atravesar Corintio. O sea, entrada o salida tenía que pasar a fuerzas por esa ciudad. Corinto se beneficiaba del tráfico de todas direcciones y por consiguiente se convirtió en un centro comercial bien importante. El pueblo de Corinto era conocido por fiestas, eran moralmente impuros, inmoralidad sexual. Era una ciudad de Corinto, también contaba con una famosa, yo sé que ustedes ya han leído, con un famoso templo a la diosa Afrodita, a la diosa del amor. En el templo normalmente tenía en el templo como más o menos como 1,000 sacerdotisas. Era lo que ellos tenían en ese templo. Y cada noche ellas bajaban del templo y se prostituían con los viajeros, con los que atravesaban a Corintio, los que pasaban y los que regresaban. Estas mujeres en la noche, las mujeres de la alegre vida, se acostaban con lo que es los viajeros o con la misma gente de Corinto. La ciudad se destacaba aún en el mundo pagano por su corrupción moral, que llegó a representar la inmoralidad y el libertinaje más obsceno. El nombre de la ciudad se convirtió en un sinónimo de depravación moral. Vamos en el versículo 4, dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Cuando leemos los primeros versículos de la carta a los Corintios, la carta va dirigida a los creyentes, a los cristianos, va dirigida a la iglesia de Dios, no a la iglesia física o a todos los miembros. Esta carta va dirigida a los cristianos de Dios, a los santos.
Dice unos versículos atrás, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta carta va dirigida a los cristianos, no va dirigido a los incrédulos o a los que pretenden o pretendían ser cristianos. Esta carta es dirigida para ellos. Y dice en versículo 4, siempre doy gracias, dice el apóstol Pablo, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. A pesar de que la iglesia estaba mal, en esa iglesia se había corrompido, esa iglesia había tomado de lo que estaba pasando a sus alrededores. Recuerden que en Corintio era una ciudad, ¿verdad?, de fiesta, de inmoralidad sexual. Era algo feo, pues. Y muchas personas que aún miembros de la iglesia eran miembros de la iglesia. Y aún vivían como carnales. Vivían como gente de afuera, pero dentro de la iglesia aparentaban ser piadosos. Pero eran personas que aún vivían como mundanos. No querían soltar eso. Pero Pablo les escribe a las personas que son cristianos, a los que son llamados por Dios, a los que son santos. El término utilizado por definir gracia en el Antiguo Testamento, de acuerdo al diccionario español en hebreo, es gen, que significa gracia, favor, tranquilo, descanso. Mientras que en el Nuevo Testamento, en griego, es charis o charis. Estos términos originalmente significan favor o bondad. Esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Romanos 3:24 al 26 y Efesios 2:8 al 9. El cual la gracia es uno de los principales atributos de Dios. 1 Pedro 5:10. Pero ya como todos hemos visto, de hecho ya he compartido unos videos con ustedes, cómo los cristianos de hoy, los nuevos cristianos de hoy, cómo se dirigen a nuestro Dios, ¿no? Cómo para ellos se creen merecedores de que el Señor tiene que inclinarse a escucharlos. Cada vez que estas personas oran, están diciéndole a Dios, Señor, baja y préstame oído, porque necesito pedirte algo. Quiero que sanes a esta persona, quiero que hagas esto o el otro, quiero que, Señor, quiero que te manifiestes y no voy a aceptar un no por respuesta. Los cristianos de hoy en día se creen merecedores de todo. Creen que porque se dicen ser cristianos o porque tocan a través por un instrumento, pertenecen a la alabanza, porque tienen un lugar en el ministerio, creen que son merecedores de todo. Cada vez que oran, lo dicen con esa frialdad, ¿cómo es esa palabra? Esa palabra con ese derecho de exigir, de reclamarle a Dios, de concretar. Señor, yo concreto, como si fuera un presidente, ¿no? El cual solo le corresponde a un presidente. Es como si yo fuera con el Joe Biden. ¿Sabes qué? Señor Biden, quiero que yo voy a concretar esta nueva regla. Va a decir el presidente, ¿tú qué te traes? ¿Tú quién eres? O sea, nosotros, ¿quién nos da la autoridad a nosotros de concretar? Eso solamente es delegado para el presidente y sobre todo para nuestro Dios. Es el único que concreta. Nosotros no podemos exigirle a Dios, Señor, así se va a hacer porque no quiero un no como respuesta. Eso le pertenece a Dios, el que da, el que puede concretar. Muchos exigen y enseñan que Dios está obligado a bendecirlos con toda riqueza material y exigen a Dios por sus sanidades físicas. Tampoco, como les dije, aceptan un no por respuesta. El hombre se cree merecedor de las riquezas materiales como espirituales. Vemos por la televisión constantemente y más hoy en día, ¿no? Como lo que está pasando. Vemos en el Medio Oriente qué tan difícil es vivir una vida cristiana. Vemos en América Central, en Guatemala, en Honduras, El Salvador, cómo la situación está difícil. Vemos en el Medio Oriente, como les dije, ¿no? Es difícil vivir una vida cristiana ya o vivir libremente. Es imposible. Mas nosotros que vivimos en un país, ¿verdad?, libre, podemos nosotros servir a Dios con tranquilidad. Podemos adorarlo donde nosotros queramos. Podemos servirle, podemos crear a nuestros hijos, podemos salir libremente,
podemos disfrutar de la vida aquí en este país. Pero no es porque lo merezcamos. No es porque somos mejores de los que viven en estos lugares, porque también hay muchos hijos de Dios viviendo en esos lugares. Eso no quiere decir que nosotros somos mejores de los que viven en Afganistán. Eso no quiere decir que somos mejores de los que viven en Guatemala, los que viven en Honduras, los que viven en esos lugares terribles. No. Eso es por la gracia de Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros, porque así a Dios le complació. Como les dije, sabemos que no es porque seamos merecedores de estas bendiciones. Estamos bendecidos por la gracia de Dios y no por ninguna otra razón. El primer ejemplo de la gracia que podemos ver, ¿quién me puede decir el primer ejemplo que podemos ver acerca de la gracia de Dios en su palabra? La primera gracia que podemos ver es cómo Dios creó todo este universo. Cómo Dios creó todo esto para el hombre, para que el hombre pudiera habitar, por su gracia. Dios creó todo lo que existe, creó todo lo que hay en el espacio, las estrellas, la luna, el sol. Todo Dios lo creó para que el hombre pudiera existir, por gracia. Dios creó al hombre por gracia. Dios le dio la mujer idónea a Adán por gracia. A pesar de que nuestros padres pecaron contra Dios, aún Dios fue misericordioso. Y podemos ver también su gracia cuando nos prometió en Génesis 3:15 un Salvador. Podemos ver también su gracia cuando sacrifica el primer animal para vestir a los pecadores, a los merecedores de la muerte. Mas Dios los viste por su gracia. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos. Mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, eso es gracia. La gracia no puede relacionarse o no puede coexistir con las obras del hombre, porque entonces dejaría de ser gracia. Es como cuando alguien, si yo te quiero regalar algo a uno de ustedes, algo de un gran valor, o digamos que un carro de mucho valor, digamos, ¿no? ¿Sabes qué? Miren, quiero regalarte este automóvil caro, mas tú dices, ¿sabes qué? Yo sé que te costó mucho, quiero darte el 30% de lo que pagaste, porque gastaste mucho. Y si yo acepto ese dinero, dejaría de ser regalo. Después alguien le puede preguntar, ¿y ese carro quién te lo regaló? Bueno, medio me lo regaló porque yo también le di dinero para atrás. Entonces ya no podría ser un regalo. Ahora la persona también fue participante de esa compra. Ya no fue por gracia. Ya no fue porque yo quise dártelo. Ahora se ha convertido en parte de los dos. Tampoco Dios nos puede decir, soy compasivo, te otorgo la salvación, las riquezas espirituales, pero si das un paso en falso, te la quitaré. ¿Se imaginan a Dios así? Eso no sería un don de gracia, sino un don legal. Un don con condiciones que podríamos perder en cuanto que no cumpliéramos con los requisitos divinos. Eso no sería gracia, sino un contrato. Si cometes un pecado, te lo quitaré. Vamos rapidito a Isaías 64, 5, 9, por favor. Isaías 64, 5 y 9. Dice así. Sales al encuentro del que se regocija en practicar la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos, pero te enojas porque continuamos en los pecados por mucho tiempo. Pregunta aquí Isaías, ¿seremos salvos? Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas, todos son
marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para agarrarse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes en exceso, oh Señor, ni para siempre te acuerdes de la iniquidad. Mira, te rogamos, todos nosotros somos tu pueblo. Somos su pueblo. Te pertenecemos, Señor. Pero nosotros todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todo lo que hacemos nosotros que pensamos que, hice esta obra, para Dios son trapos de inmundicia. La gracia no sería gracia si Dios nos dijera, te salvaré si dejas de pecar. ¿Te imaginas? Tú serás salvo únicamente si dejas de pecar. Cuando los fariseos les llevaron a la mujer que fue sorprendida en adulterio, dice en San Juan 7:8, perdón, nomás lo voy a leer. Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Ellos que conocían, que tenían la ley de Moisés, que eran los fariseos, los maestros, los escribas. Si uno de ustedes es libre de pecado, si uno de ustedes no es pecador, que lance la primera piedra. Todos se fueron, porque no hay ni siquiera uno. Dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que no hay ni siquiera uno, no hay ni uno que pueda vivir sin pecado. Todos somos pecadores. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. No hay ni siquiera uno. Si pudiéramos dejar de pecar, no necesitaríamos la gracia, porque nos ganaríamos la salvación y las riquezas espirituales y nos haríamos dignos de ella. Mas dice en Romanos 8:3, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su Hijo propio, Hijo, en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Vámonos rapidito a Romanos 8, por favor. Romanos 8, por favor. Vámonos rapidito. Versículos 7 y 8. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Creen que nosotros, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, podamos agradar a Dios en nuestra carne? En nuestra carne no redimida que aún poseemos, que aún está en nosotros. ¿Creen que si Dios nos dijera, quiero que ustedes me agraden en su carne no redimida? No podemos. Nuestra carne está corrompida. Nuestra carne fue condenada a la muerte. Nuestra carne no quiere saber nada de Dios. Nuestra carne no puede hacer nada. Si hacemos buenas obras, si hacemos cosas que a Dios le agradan, es por la nueva naturaleza que Dios ha depositado en nosotros. Y a través de esa nueva naturaleza, a través de su Espíritu Santo, es que podemos realizar esas obras. Pero no es porque nosotros dijéramos, Señor, yo hice esto, me voy a gloriar. No, la carne no puede. La carne es egoísta. La carne no puede hacer nada por el prójimo. La carne solamente busca su propio bienestar. Dice en Efesios 2:8-10, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron.
Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás, en versión NTV. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. No es que nosotros, es la nueva naturaleza, es Dios mismo en nosotros, obrando a través de nosotros que hacemos cosas, obras buenas. Pero no es de nosotros, porque entonces nosotros nos podríamos jactar. Es decir, nosotros también fuimos participantes. Señor, yo también hice obras, Señor. No, tú no hiciste obras. Fui yo en ti que hiciste obras. Fui yo el que puse el deseo, el querer como el hacer en ti para hacer obras. Porque tu carne era imposible. Tu carne no puede. Dice en Isaías, como les dije, 64, 5 y 6. Es imposible. Para Isaías dijo, Señor, es imposible. ¿Cómo es que tú nos puedas salvar siendo pecadores? Dice en el versículo 6 de Isaías 64, 6, dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Isaías lo dice. Y aún así, Señor, ¿cómo? ¿Por qué es que nos puedes salvar? La gracia implica un perdón permanente y no merecido. La gracia puede operar solo donde hay pecado. Sin necesidad de perdón, no hay necesidad de gracia. Si eres santo, no necesitas la gracia de Dios. Si no hay pecado en ti, no necesitas que Dios te llene de gracia. No lo necesitas. El hombre no puede escapar. Sabemos que el hombre no puede escapar de esta carne pecaminosa, esta carne que aún no ha sido redimida. Estamos ahorita, tenemos la carne viviendo en nosotros. Y el hombre no puede eliminarla. Yo no puedo eliminarla con mis propias fuerzas. Recuerden que ya estudiamos acerca de esto. Solamente podemos nosotros vencerla. Tiene que haber una fuerza mayor, que es el Espíritu Santo obrando en nosotros, quien puede vencer estas debilidades de la carne. Por gracia. Dios nos dio su Espíritu Santo, que superó la fuerza de nuestra carne pecaminosa para poderla vencer. Y no es por nuestras fuerzas, sino es por Él. El hombre no puede escapar del pecado ni eliminarlo por sí mismo. Es culpable y está totalmente imposibilitado en sí mismo. Debido a que Dios es santo y justo, no puede ignorar el pecado. Debe ser castigado y su paga es la muerte. Romanos 6:23. Este versículo nos deja claro que la paga del pecado es su muerte. Mas para eliminarlo también nos deja. Dice así, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Mediante su obra en la cruz, Cristo cumplió las demandas de la justicia de Dios al cargar en Él mismo el castigo por nuestros pecados. En esto consiste la suprema provisión de la gracia de Dios. Cuando Cristo Jesús se hizo culpable por nuestro pecado, el precio fue pagado en su muerte. Dice en Colosenses 2:14, versión PDT, teníamos una deuda porque no cumplimos la ley de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Escuchen de nuevo. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y la clavó en la cuenta en la cruz. Colosenses 2:14, versión PDT. Una vez que Dios en su gracia actúa soberanamente para perdonar el pecado de una persona en base a su confianza en la obra de Jesús, de su Hijo amado, esa persona queda libre totalmente y para siempre de toda culpa. Esta es la gracia, la cual se nos concede continuamente. Romanos 5:1-3. Toda la culpa queda cancelada y nunca vuelve. La gracia es el don de Dios que anula completamente
y permanentemente la culpa. Hasta algunos cristianos a parecer no pueden entender que Dios pueda ser tan generoso para los hijos de Dios. No pueden comprender que el Señor pagó esa deuda clavándolo en la cruz. Dice, no es posible, Señor, que tú hayas pagado todo. Yo también necesito contribuir en algo. Yo necesito hacer algo, Señor, porque tú lo hiciste todo. Yo quiero también poner algo en lo que hiciste. Por eso tratan ellos de poder poner algo. Ellos tratan de esforzarse por sí mismos para poder también ganarse, para poder también contribuir con la gracia. Pero recuerden que la gracia no puede coexistir con las obras del hombre. La gracia no puede aceptar ninguna obra del hombre, porque entonces no sería gracia. Mas sabemos que su gracia no la podemos ganar, ni nunca la podremos merecer, y nunca la podremos pagar. Eso es lo que hace que la gracia sea gracia. ¿Qué mayor motivación puede tener un inconverso para hacerse cristiano? ¿Y qué mayor consolación puede tener un creyente que saber que todos los pecados pasados, presentes y futuros han sido pagados, liquidados en la cruz? Porque ahora estamos completos en Cristo. Ahora pertenecemos en Cristo. Estamos escondidos en Cristo, como dice Colosenses 3:3. En Cristo toda culpa, todo castigo quedan eliminados de forma permanente. En Él estaremos totalmente libres de culpa. Seremos santos por toda la eternidad, porque fuimos llamados a ser santos. Cuando Dios salva, quita definitivamente todo pecado, toda culpa y todo castigo. Eso es gracia, porque no hay condenación para los que están en Cristo. La obligación humana no puede atribuir o participar con la gracia. No podemos decir, bien, Dios ha sido muy bondadoso para conmigo, yo necesito también corresponderle con algo. Yo necesito también, Señor, hiciste suficiente. Yo quiero contribuir también con algo. Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Crees que el hombre tenga lo suficiente para agradar a Dios en su propia carne? No. Tu carne no puede agradar a Dios. Tu mente pecaminosa, engañosa, depravada, no puede agradar a Dios. Si agradamos a Dios, como les dije, es a través de la nueva naturaleza que no es nuestra, es de Dios. Es a través de esa nueva naturaleza que podemos agradar a Dios. Es por esa nueva naturaleza que podemos servirle a Dios. Es por esa nueva naturaleza que podemos nosotros caminar en el Señor. Pero no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro deseo, no es por nuestro poder. La gracia es un don gratuito, no un préstamo. La gracia hace que estemos totalmente en deuda con Dios, pero debido al costo tan elevado, es imposible que nosotros podamos pagarle. Al considerar la relación de la fe y las obras con la gracia de Dios, Pablo escribe, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado, Romanos 4:4. Cuando trabajamos, ¿crees que es un regalo al recibir nuestra paga? No es un regalo, es un trabajo que hicimos. Mas damos gracias a Dios por nuestros empleadores. Pero eso no quiere decir que ellos nos dieron el dinero gratuitamente. Por gracia, no. Porque no fue un regalo, sino que nos pagaron lo que trabajamos. Si hemos trabajado con nuestras manos, no merecemos. Si hemos trabajado con nuestras manos, merecemos el dinero y está obligado a entregarlo. Al pagar a sus empleados lo que ellos han ganado, un jefe no está ejecutando con gracia o no está actuando con gracia, sino sencillamente con honradez y justicia. Está actuando conforme a la justicia establecida. Te pagan porque está actuando como se debe. Si por una razón no les paga por el trabajo realizado, los empleados pueden exigir su dinero, porque por derecho le corresponden todo lo que ha trabajado. Y eso no es gracia. El dinero lo podemos ganar, no lo podemos merecer, pero la gracia de Dios no la podemos ganar, solo puede ser dada. ¿Cómo podemos pagar por lo que no tiene precio? Dios crucificó a su propio Hijo en la cruz, cargando nuestros pecados,
¿Creen ustedes que podamos nosotros contribuir o pagar algo por lo que hizo Dios enviando a su Hijo en la cruz? No. Estamos todos infectados por el pecado. Somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. O sea, tan solo con el hecho, ¿cómo podemos nosotros ni siquiera pensar que podemos nosotros corresponderle a Dios a través de nuestras obras? Es imposible. Lo que hace que el mensaje de Cristo sea tan buenas noticias es que no necesitamos pagar por nuestra salvación, porque es un regalo de Dios. Efesios 2, 8, 9. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, sería una mala noticia. ¿Te imaginas? ¿Ustedes van a ser salvos? Dependen de ustedes. Dependen si se lo ganan. Esta carne pecaminosa, esta carne que no quiere nada con Dios, esta carne que rehúsa acercarse a Dios, esta carne que no quiere saber nada de Dios, estamos perdidos, estamos sin esperanza. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Dice Isaías. Estamos todos infectados por el pecado, somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. ¿Cómo podremos nosotros ganarnos la salvación? Es imposible, Señor. Si nos dices que nos vas a dar de tus riquezas espirituales, nos vas a dar de tu salvación solamente si nosotros no pecamos. Es imposible. Somos pecadores. Vamos a morir siendo pecadores. Pero la gracia hace la gracia hace que sea buena noticia, la mejor de las noticias, porque la gracia ha hecho que no sea necesario pagar por la salvación, porque aunque quisiéramos, no podríamos. Nuestras pecaminosas limitaciones hacen que eso sea imposible, pagar por algo tan grande como la vida eterna. Mas la gracia abundante de Dios en Cristo ha pagado por ello. Lo único que tenemos que hacer es recibirle. A través de un arrepentimiento verdadero, recuerden, una nueva naturaleza de Dios, siendo nuevas criaturas. Aquí donde quiero aclarar algo y quiero que quede claro. A todos aquellos que me ven a través de las redes sociales, quiero que queden claro. Yo no estoy hablando a aquellos que son salvos, aquellos que recibieron las riquezas espirituales. Son todos aquellos que solamente dieron la confesión de la fe, que pasaron al frente, dijeron, Señor, yo te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Yo no estoy hablando de personas que solamente dieron esa confesión de fe y siguieron pecando, siguieron viviendo su vida con libremente, una vida de libertinaje, una vida deliberada, una vida desagradando a Dios, una vida caminando de acuerdo a las cosas del mundo. Yo no estoy hablando de esas personas. Y les aclaro, yo estoy hablando de las personas que han nacido de nuevo, que son nacidas en Cristo, que tienen la nueva naturaleza de Dios. No solo porque digas, yo acepté a Jesucristo en mi corazón, ya soy salvo, voy a hacer lo que quiera. No, porque te engañas a ti mismo. La nueva naturaleza de Dios es la que nos hace caminar por fe. No es solamente decir, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, ya soy salvo, voy a hacer lo que yo quiera. Ese es un engaño. Te engañas a ti mismo. Quiero dejar esto bien en claro. Cuando yo hablo, o de lo que dice aquí la palabra, lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, que fueron enriquecidos en todo, está hablando de la iglesia de Dios. No está hablando de toda la iglesia, de todos los miembros. Está hablando de los que son cristianos verdaderos. Porque hay muchos por ahí que aceptan a Jesús y viven una vida que a Dios le desagrada, que viven como si fueran mundanos. Porque no han nacido de nuevo, viven en la misma naturaleza pecaminosa. Y es como aquel perro que vuelve su vómito, que aquel cerdo que vuelve al lodo, porque nunca fueron cambiados. Esos son los que siguen viviendo en su libertinaje, viviendo para las cosas del mundo. Pero yo lo que estoy hablando aquí, por eso quiero que quede claro, son para las personas que han nacido de nuevo. Bueno, dejando esto en claro, seguimos. Solamente estás haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado. Cuando dices que recibiste a Jesucristo,
mas en verdad no lo recibiste. Eres de esas personas que solamente, como dice Romanos 2:24, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, por causa de aquellos que se dicen cristianos, que viven deliberadamente. Por causa de ellos, el nombre de Dios es blasfemado. Mas los que son nacidos de nuevo y poseen una nueva naturaleza en Dios vivirán solamente para que Dios sea glorificado a través de sus vidas, porque vivirán conforme a la nueva naturaleza nueva que tienen en Dios y no conforme a los deseos de la carne. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Y esto es por medio de su gracia. Le debemos a Dios nuestro más elevado amor. No que podamos pagarle, sino le debemos nuestra gratitud por lo que hizo. Nuestra más profunda devoción, nuestro más grande servicio como expresiones de gratitud, porque todo lo que somos y tenemos le pertenecen. Pero no porque seamos capaces de comprar o pagar en lo más mínimo su amor y su misericordia. Nada podemos hacer para poder pagar, sino es por su gracia. Somos agradecidos. Por eso le servimos, por agradecimiento. Dice en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Aún viviendo nosotros espiritualmente muertos, nos amó primero. ¿Se fijan la magnitud, longitud del amor de Dios? Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos despertó por su gracia. Nos llamó de las tinieblas a su luz. Nos trasladó de las tinieblas a su luz, a su reino de su Hijo. Por su gracia. No porque no lo merezcamos. ¿Creen que nosotros viviendo en pecado, desagradando a Dios, merecíamos que Dios nos trasladara de las tinieblas a su luz? Claro que no. Merecíamos la muerte. Merecíamos ser castigados. Mas por su gracia el Señor decidió mandar a su Hijo por nosotros. La gracia tampoco puede contribuir con el mérito humano, como les dije. La gracia no puede coexistir con la justicia del hombre. No podemos nosotros mezclar la gracia con la justicia del hombre. No podemos mezclar la gracia con las obras del hombre, más para que sea más entendible. No puedes decir, Señor, yo soy bueno. Yo, Señor, he ayudado aquí, he ayudado acá, Señor, yo soy el otro, Señor. Creo que tú y yo tenemos una relación muy íntima, personal, Padre, porque mira lo que hago. Mira que ellos ni hacen nada, están ahí más. ¿Crees que eso a Dios lo va a tomar en cuenta? Dice Isaías, son como trapos sucios nuestras justicias. Para la justicia de Dios eso no vale. Dice el Señor que todo le pertenece, todo es de Él. No hay nada que tú tengas que no le pertenezca a Él. Podemos ver nosotros que hay personas más buenas que otras, claro que sí. Podemos verlo. Pero en relación con la justicia de Dios, lo mejor de nosotros es como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. En Mateo 21, 31, 32. Los principales sacerdotes y los ancianos le preguntaron a Jesús con qué autoridad hacía las cosas y quién le dio esa autoridad, porque ellos se creían los elegidos y los merecedores de Dios. Mas Jesús, al hablarles a los líderes religiosos, los dejó aturdidos con este hecho de que los publicanos, cobradores de impuestos, traidores, su propio pueblo y a menudo faltos de honradez, y las prostitutas, bueno, les voy a volver aquí porque creo que aquí no lo dije muy bien. Mas Jesús, al hablarles a los líderes religiosos, les dejó aturdidos con el hecho de que los publicanos, cobradores de impuestos, traidores de su propio pueblo y a menudo faltos de honradez, y las prostitutas, los miembros más bajos de la sociedad, entrarían en el reino por delante de los líderes religiosos. Imagínense la ofensa grave. ¿Le fijan la ofensa que ellos recibieron los líderes religiosos? ¿Sabes qué? Ustedes, líderes que se creen porque son descendientes de Abraham, los publicanos, prostitutas.
ellos, los cobradores de impuestos, van a ser primeros. Los primeros serán los últimos serán primeros. Dijeron, ¿cómo te atreves, Jesús? Pues lo tenían como un hombre blasfemo. ¿Cómo te atreves? Nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Estás hablando de los gentiles? ¿Estás hablando de los publicanos que nos traicionaron? ¿En serio? Para ellos eso no podía eso entenderlo, sus razonamientos no los dejaba. ¿Cómo es que estos van a entrar primero que nosotros? ¿Será porque ellos se lo ganaron, los publicanos? ¿Las prostitutas se lo ganaron? ¿Que ellos entrarían primeramente al reino de Dios? ¿Será porque ellos se lo ganaron? Claro que no. Fue por gracia. Porque Dios tiene misericordia con el que Él quiere. ¿Recuerdan de la parábola del fariseo y el publicano? En Lucas 18, 9, 14. Nos ofrece el relato de un hombre arrepentido moralmente, mas condenado al infierno por el fariseo. ¿Sí me explico? El fariseo condenó a un hombre que estaba arrepentido moralmente, sinceramente, y lo condenó al infierno. Mas él mismo, su oración, se engrandeció. Un hombre malo, un hombre egoísta, mas él se elevó camino al cielo. ¿Qué cosas no? Durante siglos Israel creyó que Dios lo había escogido como su pueblo especial del pacto porque ellos eran mejores que otros. Lo creían firmemente, pensaban que ellos eran el pueblo que ellos habían merecido, que ellos se creían porque Dios los había tomado, porque ellos pensaban que Dios había visto algo en ellos, que ellos tenían ese don, tenían esas cualidades para ser un pueblo grande y merecedor. Dijo, Dios nos eligió porque sabe que aquí hay pueblo. Sabe que aquí hay personas que somos inteligentes, personas que podemos servirle, personas que podemos hacer lo que Él nos pida porque tenemos las cualidades. Nos dice en Deuteronomio 7, capítulo 7 y 8. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Por esto te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Se quedaron, perdón, pensé que nosotros nos merecíamos ser tus hijos, merecíamos ser el pueblo escogido. Dice Dios, no se equivoquen, no te equivoques, les digo yo a ustedes y a los que ven a través de las redes sociales, no se equivoquen, nosotros no somos merecedores de lo que Dios nos ha dado. Nosotros nada merecemos, nosotros merecíamos la muerte, porque somos pecadores. Mas fue la gracia de Dios por el cual estamos aquí, solamente por su gracia. Nada nosotros hemos hecho para ganarnos, ni siquiera un pedacito de la gracia de Dios. No hay nada, es Dios haciendo eso a través de nuestra vida. Pablo señala que aunque los judíos tenían muchas bendiciones y muchas ventajas, especialmente como receptores de la revelación especial de Dios mismo, no fueron escogidos porque se lo merecieran. En muchos sentidos los judíos carecían de toda clase de mérito. Dice en Romanos 2:17, tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Porque si ellos se creían tener una relación especial con Dios, creían que eran merecedores. Está en Romanos 2:17. A los gentiles les hizo la misma advertencia de que ellos tampoco eran mejores que los judíos. Dice el apóstol Pablo a los romanos, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos sean judíos o gentiles están bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Romanos 3:9. Wow, ¿creen que así podamos nosotros contribuir algo por lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo? Como dice Jeremías 17:9, nuestro corazón es engañoso y perverso. No podemos nosotros ni siquiera pensar en decir, Señor, yo quiero contribuir a lo que tú has hecho por nosotros. No hay nada. Cero.
No hay ni siquiera uno que haga lo bueno, ni uno solo. Ahora entendemos que es por gracia la vida que tenemos en Cristo. Y no es porque tú te lo hayas ganado. No porque Dios te eligió. Digas tú, Señor, por algo lo hiciste. Es porque vistes potencial en mí. Vistes que yo soy bueno para esto. Vistes que tú podías trabajar en algo en mí. Recuerden que en la vida humana es todo lo contrario. Ellos ven tus cualidades y si les conviene te contratan. Porque tienes algo que dar. Pero no es porque ellos te hayan elegido por bonito, claro que no. Te eligieron porque había algo en ti que podía contribuir a su negocio. Eso no es gracia. Eso es un contrato. Porque va a haber condiciones. Tú trabajas para mí y yo te pago a ti. Mas con Dios es todo lo contrario. Él nos llamó siendo pecadores, nos llamó aún muertos en pecado y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Dios tiene motivos para habernos dado de su gracia. Primera, provee la salvación a fin de que los que somos salvos podamos producir buenas obras. Las buenas obras que hacemos a través de nuestra nueva naturaleza en Cristo y no a través de nuestra carne no redimida, pueden tocar la vida de otras personas. Nuestra vida, nuestra nueva naturaleza, que Dios obrando a través de nosotros, pueden tocar a otras personas, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a donde quiera que tú vayas. Esa vida que tú estás transmitiendo, esa luz que tú te estás transmitiendo, pueden ser de bendición para otras personas a través de tu vida. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:24 que a través de él muchos, que el nombre de Dios es glorificado a través de la vida de Pablo. Dice, a través de mis vidas, el nombre de Dios es glorificado por lo que Pablo hizo. Primera, como les dije, provee la salvación a fin de que los que somos salvos podamos producir buenas obras. Las buenas obras que hacemos a través de nuestra nueva naturaleza en Cristo no a través de nuestra carne no redimida, pueden tocar la vida de un incrédulo. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Mateo 5:16. Pablo dice a los Efesios, a los de Éfeso, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En otra carta, él instruye a Tito que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Más adelante en la epístola también explica en el versículo 8 de Tito 3:8. La palabra fiel es esta, y estas cosas quiere que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Recuerden, a través de tu nueva naturaleza, a través del Espíritu Santo obrando a través de nosotros, es lo que podemos producir buenas obras. Y eso beneficia a tu prójimo. Eso llama la atención de tu prójimo. Y eso puede hacer que el nombre de Dios sea glorificado a través de tu prójimo. A través de aquellos que no conocen a Dios, aquellos que viven en tinieblas. Dios nos salva para que hagamos buenas obras, porque esas buenas obras benefician a los hombres y los traen a Dios. Dios quiere que sus hijos toquemos a todo el mundo con bondad, hecha posible por medio de su Hijo. Segunda, la gracia salvadora tiene el propósito de bendecir a los creyentes. Dice en Efesios 2, versículo 4-7. Pero la compasión de Dios es muy grande. Y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo por gracia a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrarnos en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Wow. Por gracia.
por gracia solamente. Dios en su gracia nos salva con el fin de poder derramar sus grandes bendiciones sobre nosotros y para siempre. Tercero, Cristo enseñó que el propósito primario para hacer que nuestra luz alumbre delante de los hombres, lo cual es posible por medio de nuestra salvación, por medio de nuestra nueva naturaleza, por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros, es glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Mateo 5:16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Mateo 5:16. El apóstol Pablo declara en Gálatas 1, versículo 15 y 16, y después me voy a brincar al 24, dice: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Versículo 24. Y alaban a Dios por causa mía. Por la vida en Cristo que Pablo llevaba. Por el servicio a Cristo. Por la obediencia a Cristo. A través de su nueva vida en Cristo. Alababan a Dios por causa de Pablo. El propósito primario del mismo Jesús para ir a la cruz, lo cual hizo posible nuestra salvación, era glorificar a su Padre y glorificarse a sí mismo. San Juan 12:28. Jesús vino para que el nombre de Dios fuera conocido por todos. Señor, he dado a conocer tu nombre. Todos saben que vengo de ti. Señor, glorifícate y glorifícate a mí. Tu vida, mi vida, nuestra prioridad debe ser glorificar a Dios a través de nuestra vida. Para que nuestra vida pueda alumbrar como una antorcha encendida a nuestro alrededor. Para que por medio de nuestras obras hechas a través de nuestra nueva naturaleza, los demás puedan glorificar también a nuestro Dios. Dios ofreció su gracia por medio de Jesús y por amor de sí mismo. Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué grande misericordia y bondad de Dios, dar a su propio Hijo, cuando aún nosotros vivíamos en pecado. Decidió amarnos primero. Eso es gracia, favor inmerecido. Volvamos a 1 Corintios y vamos al versículo 6 rápidamente, por favor. 1 Corintios, versículo 6. Después voy a volver al versículo 5. Primero Corintios, versículo 6. Dice así: así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don esperado, ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetir el versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Recibimos la gracia de Dios cuando el testimonio de Cristo se confirma en nosotros. Se establece, se afirma y se hace sólido. Quiero que presten mucha atención en este versículo. Testimonio viene de la palabra griega marturión, marturia, que significa testigo, testimonio, evidencia, prueba, como que a veces se usa como en Hechos 1:8. El testimonio de Cristo se establece y confirma en nosotros cuando confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador. En ese momento y para siempre la gracia de Dios permanece en nosotros. En el Nuevo Testamento se usa la palabra testigo como marturión, como en relación con el Evangelio y su proclamación. En aquel tiempo el Espíritu Santo llenó de poder a los apóstoles y continúa haciéndolo con todos los discípulos para ser sus testigos en Hechos 1:8. El propio llamamiento de Pablo estaba centrado en testificar a judíos como a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Ya sea que su testimonio fuera aceptado o no.
El Señor les aseguró al apóstol Pablo, permítanme por favor. Dice aquí, yo podría proclamar el evangelio a miles de personas, mas eso no quiere decir que muchos la van a aceptar. Bueno, es que ahorita me perdí con la cita que tenía aquí. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo fue confirmado en los cristianos verdaderos. Fue confirmado, fue establecido, fue sellado, está sólido en nosotros. Yo podría proclamar el evangelio ahorita, ¿no? Mas eso no quiere decir que todos van a recibir de la gracia de Dios. La gracia de Dios va a estar en aquellos en los cuales el testimonio de Jesucristo es confirmado en sus corazones. Si tú has recibido al Señor, a nuestro Señor Jesucristo verdaderamente, en ese momento, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo queda confirmado en nosotros. Ahora nosotros podemos ser testigos, porque un testigo es aquel que sabe, aquel que da testimonio de aquel que ha conocido. Y eso solamente aquellos el cual el Padre le ha dado la revelación del Hijo. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 1 Corintios 1:6. En este momento y para siempre estamos en la gracia de Dios. Recibimos la gracia de Dios cuando el testimonio de Cristo se confirma en nosotros, se establece, se afirma y se hace sólido. Y no es solamente cuando lo escuchamos, sino cuando se confirma en nosotros para la gloria de Dios. El apóstol San Juan nos dice que este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en el Hijo, que ha sido confirmada en nosotros, que ha establecido en nosotros, se ha confirmado en nosotros y se ha hecho sólida en nosotros. Es así por el cual nosotros podemos testificar, podemos dar testimonio. Cuando ese testimonio se ha confirmado en nosotros como un sello. En ese momento y para siempre estamos viviendo bajo la gracia. El más grande testimonio no es acerca del mensaje de salvación, sino es el mensaje de salvación confirmado o establecido en nuestros corazones a través de nuestra nueva naturaleza que tenemos en Dios mismo. No es cuando escuchamos el testimonio acerca de Cristo, sino cuando tenemos el testimonio acerca de Cristo en nosotros. Confirmado en nosotros. Es cuando nos hacemos participantes de la gracia de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, la gracia comienza a fluir en él. Todo pecado queda perdonado, toda la culpa es cancelada para siempre. En ese momento Dios comienza a derramar la superabundancia de su bendición y riqueza sobre su nuevo Hijo. Y no va a cesar en toda la eternidad. Esa es la magnitud y la amplitud de su gracia de Dios para con nosotros. Dice el Salmo 108:4, pues tu amor inagotable es más alto que los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Dice en el mismo 1 Corintios, en nuestra cita de referencia, versículos 5 y el 7. Vamos al 5 y el 7, por favor. Porque en todos ustedes fueron enriquecidos en Él y en toda palabra y en todo conocimiento, de manera que nada les falta en ningún don. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 5 y el versículo 7. En Cristo somos continuamente enriquecidos en todo. Esta es una palabra clave en el versículo 5. Somos enriquecidos en todas las cosas en Él. Estamos completos en Él. En Cristo somos continuamente enriquecidos en todo. Es una palabra clave. Es decir, tenemos todo lo que Cristo tiene para darnos. Él nos da todo lo que necesitamos, aunque a menudo no es todo lo que queremos, porque a veces pedimos mal. Pero todo lo tenemos en Cristo Jesús. Santiago 4:3, Romanos 8:26. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, 3, 4, que Dios nos ha dado, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Quiero que presten atención aquí, por favor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Él nos ha dado. Él. No que hayamos tenido nosotros o que nosotros poseemos nosotros en nuestra carne no redimida, sino que Él nos ha dado, mediante su divino poder, todo lo necesario para llevar una vida en rectitud. O sea que Dios nos da de su gracia gratuita para vivir una vida en obediencia, porque Él pone el querer como el hacer en nosotros.
Dice en la versión NTV, en Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo, quiero que presten atención con eso, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Filipenses 2:13. ¿Quién te da el deseo? ¿Quién te da el poder? ¿Quién te da el querer como el hacer para que tú vivas una vida en rectitud, una vida en obediencia? Es Dios. ¿Creen que yo pueda poner algo? ¿Creen que yo pueda contribuir para que también poner algo para decir, Señor, yo también puse algo en tu gracia? Dice que Él es el que da el querer como el hacer. Él es el que pone el deseo, el poder. No nosotros. Yo no puedo poner el deseo, yo no puedo poner el poder para mantenerme firme hasta el fin. Es imposible. Señor, si tú me sueltas, me desvío. Es como un carro, ¿no? Ya creo que ya lo he puesto como ejemplo. Un carro cuando está desalineado. Mientras tengas el volante firme, el carro puede ir derecho. Aunque el volante esté chueco, pero el volante puede ir derecho. En el momento que tú sueltas el volante, el carro se te va para un lado, se inclina para un lado. Así es el hombre sin Dios. Si Dios nos suelta, el cual nunca lo hará porque Él nos compró con su sangre. Si Dios nos llegara a soltar, un decir, lo primero que hacemos es irnos para un lado. Porque no tenemos nada nosotros que podamos contribuir para pagarle a Dios. O sea, no es tu esfuerzo, ni tu deseo, ni tu poder que te hará vivir una vida en rectitud y en obediencia para con Dios, sino es Dios quien provee lo necesario para que permanezcas hasta el fin. En Cristo Jesús vosotros estáis completos, Colosenses 2:10, porque todo es nuestro, 1 Corintios 3:21. Entre todas las cosas más importantes que tenemos por medio de Cristo es que Dios nos ha dado toda riqueza espiritual para hablar y tener conocimiento. O sea que contamos con la mente de Cristo, con toda palabra, con el conocimiento necesario para llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Dios nos ha dado el conocimiento y toda palabra. Siempre seremos capaces de decir lo que Dios quiere que digamos y conocer todo lo que Él quiere que sepamos. Dios da a cada creyente la capacidad para hablar para hablar por Él. Si hablamos por Él, es por lo que Él ha puesto en nosotros. Ya me lo voy a terminar. Para muchos cristianos les es difícil dar testimonio acerca de Jesús, ya sea porque les da pena hablar. Y usan las excusas como no sé qué decir, no sé cómo decirlo, no creo que yo pueda hacerlo. Pablo no justifica esas excusas. Pablo dice que somos enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Tenemos todo lo necesario. En el momento que uno recibe a Jesucristo, tenemos todo lo necesario para vivir una vida en rectitud. No hay excusas. Tenemos que empezar a meditar, a desenrollar lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero eso es a través de las Escrituras, a través de su palabra, a través de la oración. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto reciben todos aquellos que han recibido a Jesucristo de verdad. No superficial, de verdad. Podemos dar testimonio, debemos hacerlo. No tenemos excusas válidas para no dar testimonio de Cristo. Así que hablemos y testifiquemos, tal como hicieron los de la iglesia primitiva. Aquellos santos oraron, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Hechos 4:29. Dios respondió al proveerles su petición. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Como creyentes nosotros también tenemos el Espíritu Santo. Él nos habilitará como a ellos para hablar por el Señor con confianza y valentía. Dios nos ha dado suficiente revelación divina y nos dará suficiente comprensión del Evangelio para poder comunicar las verdades bíblicas. Tenemos su palabra, contamos con su Espíritu Santo para interpretarla. Dice en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, solo las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
En Cristo conocemos a Dios, a su Espíritu Santo y su verdad, su revelación y su poder. Como cristianos ya contamos con todo lo que necesitamos para nuestra salud espiritual, vitalidad y crecimiento. Dios en su gracia nos ha dado todo en abundancia espiritual. Así estamos batallando. Si estamos batallando nosotros porque no comprendemos, no es por la culpa de Dios, sino es por nuestra culpa. La única falta y el único defecto es que estamos faltos de dedicación a la palabra de Dios. No nos comprometemos en estudiar, en escudriñar las Escrituras. Nosotros estamos completos en todo don espiritual. No decir, Señor, dame este don. No, tú tienes lo necesario para vivir en rectitud. Tú tienes lo necesario para caminar conforme a mi voluntad. Yo ya no necesito darte nada más porque ya estás completo. Estamos completos en Cristo. Podemos nosotros vivir una vida en rectitud porque Dios nos lo dice, su palabra. Están capacitados, están llenos espiritualmente. Tienen lo necesario para vivir una vida en rectitud. Yo sé que a causa del pecado que entró en el mundo a través de Adán y su transgresión y consecuencia con este vino la muerte espiritual y física. Sin embargo, Dios no nos dejó, no nos abandonó a nuestra suerte. Él tomó la iniciativa, envió a Jesús, a través de Él nos concedió gracia y abundante que está al alcance de todos. Dios anhela que dejemos el pecado y nos volvamos a Él. Es por medio de Jesús que recibimos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, y es a través de Él que somos reconciliados con Dios. Mas por nosotros mismos no merecemos ni podemos hacer nada para ser justificados ante Dios. Todos hemos pecado. Ninguno de nosotros está sin culpa y deberíamos pagar por todo el mal que hemos hecho. Pero Dios en su gracia decidió guiarse por su gran amor para con cada uno de nosotros, y en el cual también nos justificó de forma gratuita a través de la muerte de Jesús en la cruz. Ahora todos podemos recibir su perdón. No tenemos que ser esclavos del pecado, pues Dios ya nos redimió a través de Jesús. Solo necesitamos rendirnos a Él para poder vivir dentro de sus propósitos. Para terminar, quiero dejar bien en claro: todo cristiano que es nacido de nuevo tiene todo lo necesario para vivir una vida en rectitud. He escuchado a muchos decir, pero es que me falta esto, me falta lo otro. El problema que tú tienes es que no meditas en la palabra. No te comprometes en la palabra. No buscas a Dios en la intimidad. Los de Corintio tenían ese problema. Ellos tenían todo lo necesario para vivir y para agradar a Dios. Pero los ancianos de la iglesia de Corintio, los cristianos de la iglesia de Corintio, no estaban tomando esa responsabilidad. No estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque ya eran enriquecidos, tenían lo necesario para llevar una vida que agradaba a Dios. Estaban tolerando tantas cosas dentro de la iglesia. Pablo les decía, tienes que sacar todos aquellos que están haciendo todo lo que desagrada a Dios. Había un hombre ahí que estaba cometiendo incesto en el capítulo 6. ¿Cómo es posible? Le decía. Ustedes que Dios los ha enriquecido en todo, tienen todo. Tienen todos los dones. Son santos. ¿Y por qué no están cumpliendo? Tienen lo necesario. Yo les digo a ustedes, tienen lo necesario para vivir en Cristo. Aquellos que me ven a través de las redes sociales, tienen lo necesario para vivir una vida en rectitud. Solo nos falta escudriñar las Escrituras, dejar que el Espíritu Santo fluya. El Espíritu Santo está en nosotros. Dejemos que Dios obre a través de nuestras vidas. Estamos completos. Para todos aquellos que aún viven en el pecado, deben de arrepentirse. Ponte a cuentas para con Dios. Pídele perdón. Deja de hacer lo que estás haciendo.
Yo tengo que ser un centinela. Deja de pecar. Vas a pagar las consecuencias. Vivamos una vida que agrade a Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. De Dios nadie se burla. Vivamos para agradar a Dios. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos, si Dios nos lo permite, para la próxima semana. Espero que les haya sido de bendición. Hasta pronto.